Amigo, amiga, vamos a empezar un nuevo libro en el programa de hoy. El libro de Segunda a los Corintios. En mi opinión, este libro es el libro más espiritual de toda la palabra de Dios. Creo que si hacemos un estudio versículo por versículo, usted descubrirá que este es el caso. Si va a buscar esta cita en el Nuevo Testamento, empezaremos en el versículo 1 del capítulo 1. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontaine compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a nuestra emisión de la Hora del Discipulado, pero antes, mis amigos, busquemos al Señor Jesús en una palabra de oración antes de comenzar este maravilloso libro. Conversemos con el Señor y digámosle: Señor Dios, te agradecemos por este libro de Segunda a los Corintios, y te agradezco, Padre Santo, por cada uno de nuestros oyentes en este día. Y pido, Señor Dios, que todos nosotros, al terminar este libro, te conozcamos mejor a ti. Y te agradecemos por eso, Padre Santo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darles un poco de trasfondo sobre la ciudad de Corinto, porque considero que sería de ayuda que usted entienda algo acerca de las personas a quienes fue escrita esta carta, antes de introducirnos en ella. Número 1. La ciudad de Corinto era depravada en extremo. Era una ciudad malvada, si alguna vez existió una. Había un templo para la diosa Afrodita en la ciudad. Adorar a la diosa Afrodita implicaba tener a 1000 vírgenes del templo, como a los corintios les gustaba llamarlas. El hecho es que estas vírgenes no eran más que prostitutas que se involucraban sexualmente con los adoradores de esta diosa. Nos preguntamos si puede usted imaginar la depravación de mezclar la perversión sexual con la adoración a Dios. Esta ciudad en verdad era depravada. Cada vez que los griegos usaban a un personaje corintio en una de sus obras de teatro, siempre lo representaban como un borracho, porque la ciudad de Corinto se destacaba por su embriaguez. Era un pueblo de borrachos. Si alguien quería referirse a una mujer sin valores morales, se refería a ella como una muchacha corintia, porque Corinto estaba entregada a la inmoralidad sexual. Amigo, amiga, ese es el trasfondo de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo había visitado la ciudad de Corinto, predicando el evangelio del Señor Jesús. Muchos habían creído y habían empezado una congregación local, pero todavía estaban afectados por su antiguo estilo de vida. Y los corintios tenían muchos problemas. Claro que la primera carta a los corintios fue escrita para corregir algunos de ellos, y había una multitud de problemas. La segunda carta a los corintios fue escrita 1 año o 2 años después de la primera. Los corintios se habían arrepentido de muchos de sus pecados, pero algunos en la congregación no lo habían hecho. Así que el libro de Segunda a los Corintios también se ocupa de ciertos pecados que los corintios habían mantenido. Con esto en mente, comencemos en el versículo 1. Y leo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre misericordioso y Dios de toda consolación,
quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Permítame detenerme aquí. El saludo del apóstol Pablo es relativamente corto. Luego cambia de tema a algo muy inesperado. Continúa en el versículo 3 con: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos preguntamos, ¿por qué Pablo de un rato a otro habla de ser consolado en tiempos de tribulación? Creo que la respuesta a esta pregunta es muy importante, porque muestra que incluso desde el comienzo de esta carta, Pablo está defendiendo su apostolado. Necesitaba ser defendido. Regularmente cuando Pablo terminaba de predicar en una ciudad y salía, pisándole los talones le seguían los judaizantes, falsos maestros de Jerusalén, que trataban de traer de regreso a sus prosélitos al redil del judaísmo. Ellos no eran salvos, eran legalistas, religiosos, cuya meta era hundir a Pablo mientras exaltaban sus propios ministerios. Ahora, mi amigo, mi amiga, esto sucedía en la ciudad de Corinto. Pablo recibió noticias de que estos hombres habían llegado a la ciudad de Corinto, tratando de difamarlo y de destruir su autoridad sobre estos creyentes, para así poder enseñar a los corintios sus propias doctrinas falsas. Nos preguntamos por qué Pablo dice: Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Le diré por qué. Porque estos legalistas le decían a la iglesia algo así: ustedes no creen realmente que Pablo es un verdadero apóstol de Jesús, ¿verdad? Es decir, si este hombre realmente estuviera obedeciendo a Dios y a la ley, ¿tendría tantos problemas como los que tiene ahora? Se preguntaban. Y ustedes saben que Pablo es un ex convicto, ¿no es así? Y tenían otra pregunta. ¿Y saben ustedes que aún ahora él pasa mucho tiempo en prisión? Él no puede ser obediente a Dios porque todo el mundo sabe que un hombre que agrada a Dios no tiene este tipo de problemas. Eso es lo que ellos trataban de decirle a la iglesia de Corinto. Mi amigo, mi amiga, siempre es interesante para mí que los que no son salvos, y a veces también los salvos, la gente religiosa siempre tiene dificultad en entender por qué sufren las personas justas. A ellos se les hace muy difícil entender eso. ¿Sabía usted, conocía usted, que la religión musulmana enseña que Jesús literalmente no murió en la cruz? ¿Lo sabía? Es inconcebible para ellos que Alá permitiera que un hombre justo como Jesús muriera de una forma horrible en una cruz. Ellos no pueden entender por qué los justos sufren. Y así estos carilargos legalistas de Jerusalén trataban de menoscabar el apostolado de Pablo, diciéndoles a los corintios que Pablo era un ex convicto y por lo tanto su ministerio no podía ser de Dios. Pero mis amigos, eso sencillamente no puede ser cierto, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. También dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dice a los creyentes que él y los que estaban con él atravesaban por toda clase de problemas, pruebas increíbles. Pero Dios estaba con ellos a cada paso del camino. El Señor Jesucristo dijo: vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio. Yo estoy siempre con ustedes. Creyendo esto, Pablo dijo: Dios nos está consolando. El Espíritu Santo nos envuelve con sus brazos, por así decirlo, y nos brinda tanta gracia y paz en medio
de nuestras tribulaciones. Mi amigo, mi amiga, ¿no le parece esto que es maravilloso, extraordinario? La palabra consuelo es de interés. No creo que exprese enteramente todo lo que debemos entender sobre el ministerio del Espíritu Santo. Por esa razón quisiera que vaya conmigo en su Biblia, que debe tenerla todos los días de nuestra cita en la hora del discipulado, al Evangelio de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Pienso que quizás aquí hay unos cuantos versículos que nos ayudarán a comprender lo que Pablo quiere decir con que Dios nos consuela en todas nuestras pruebas. En el capítulo 14 de Juan vemos algo muy interesante. El Señor Jesús está en el aposento alto, donde tiene una conversación muy íntima y personal con sus discípulos. Está a punto de dejarlos. Está a punto de regresar al Padre. Como niños pequeños, ellos simplemente no entendían esto en lo absoluto. No eran capaces de entender cómo Jesús podía dejarlos. Esta idea era muy traumática para ellos y estaban impactados. Escuche lo que Jesús les dice. Voy a empezar a leer en el versículo 16 y leo. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Les dará otro consolador. Esa palabra consolador en otras versiones se traduce como ayudador o defensor, y es exactamente la misma palabra que se usa para consolador en 2 de Corintios. ¿No le parece a usted que es extraordinario, es maravilloso? Cada hijo de Dios tiene al Padre Celestial. El que no es salvo es huérfano. No es de admirarse que ellos respondan a sus pruebas de la manera equivocada y se vuelvan amargados, porque tienen que pasar por sus pruebas absolutamente solos. Pero un hijo de Dios nunca está solo, porque el Señor Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, vive dentro de él o de ella. ¡Qué gloriosa verdad es esta! El Hijo de Dios nunca está solo. Leamos el versículo 16 una vez más. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. En griego, la palabra consolador significa del mismo tipo. Cuando los discípulos estaban con Jesús en esta tierra, Él era su consolador y su ayudador. Pero ahora les dice, me iré, pero les enviaré a alguien que ocupe mi lugar, que hará lo mismo que yo hice por ustedes. Amigo, amiga, cuando Jesús se fue, pasaron como 40 días antes de que el Consolador viniera. Y durante esos 40 días, los discípulos atravesaron un tiempo muy difícil. Quiero decir, enfrentémoslo. Cuando Jesús fue arrestado, ¿qué hicieron los discípulos? Los que dijeron que nunca lo negarían, corrieron tan rápido como pudieron sus pecadoras piernas. Y cuando el Señor Jesús estaba colgado en la cruz, se encontraban en un aposento con todas las puertas y ventanas cerradas, agazapándose del miedo de ser descubiertos por los fariseos. Y la pregunta, ¿por qué? Se habían llevado a su Consolador, su ayudador, y el Espíritu Santo aún no había venido. Pero 40 días después, el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió entonces?
Simón Pedro se levantó ese día, el mismo hombre que había negado al Señor 3 veces, incluso ante una joven criada. Pero ese día el Espíritu vino y él se levantó y dio un poderoso mensaje condenando a los fariseos. Amigos, amigas, él se levantó ante ellos porque el Espíritu de Dios ahora vivía en su interior. Y esta es una gloriosa verdad. Así que el apóstol Pablo quería que los creyentes de Corinto sepan que él estaba directamente dentro de la voluntad de Dios mientras pasaba por estas tribulaciones. Él quería que ellos entiendan que hemos sido destinados para los problemas. Sí, hasta se nos prometió que los tendríamos. La Biblia dice que todos aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Así que Pablo afirma que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. No solamente eso, sino que veremos que los resultados de esto también pueden ser muy beneficiosos. Leamos ahora los versículos 4 y 5, y ponga especial atención a la segunda mitad del versículo 4. Dios, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Pablo está diciendo, cuando Dios nos consuela, nos levanta en medio de las presiones que amenazan con derribarnos. Podemos compartir este consuelo con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que también están sufriendo. ¡Qué hermoso concepto! Dios me alimenta para que yo pueda alimentarte. Dios me fortalece para que yo pueda fortalecerte. Nos preguntamos si no se trata de esto el amor cristiano. Se trata de ir donde el hermano o la hermana más débil, de sostenerlo en oración, de ayudarlo de cualquier manera que podamos. Amiga cristiana, amigo cristiano, ¿alguna vez le ha sucedido que una de las razones por las que Dios ha permitido que usted experimente las cosas que ha vivido o las que está experimentando en el presente es para que usted pueda ayudar a otros? ¿No le parece que es una maravillosa verdad? Pablo continúa en el versículo 6. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Pablo dice que Dios ha permitido que estos problemas le ocurran para que él pueda ser ayudado en beneficio de ellos. Dios ha usado esas pruebas y severas persecuciones para acercarle a Él. Por causa de esto, Pablo tuvo entendimiento espiritual en los problemas de ellos y pudo ayudarlos. Eso es lo que Pablo dice. Tengamos mucho cuidado de no malinterpretar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En cualquier momento que estemos caminando con el Señor y vengan los problemas, estos llegan no solo para ayudarnos a nosotros, sino también para ayudar a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? En el versículo 7 dice, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Amigo, amiga, la consolación es Dios envolviéndonos en sus brazos. Es experimentar su gozo y su amor a pesar de nuestro sufrimiento.
Dios no ha prometido liberarnos de nuestros problemas. Él ha prometido liberarnos a través de ellos. Me entristece ver cuántos cristianos responden de la manera equivocada cuando llegan los problemas. Estamos destinados a las tribulaciones, pero amigo, amiga, la desdicha es opcional. Tenemos que elegir. ¿Qué quiero decir? Una vez más, tendremos problemas. Pablo dijo a los efesios, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas son opcionales. Vamos a experimentarlas. Pero la desdicha es opcional. Simplemente quiero decir que si usted responde incorrectamente ante sus problemas, eso puede traer una increíble desdicha a su vida. Usted puede ir por ahí decaído y carilargo, pero Dios no quiere que lo haga. Si cree en Dios y ve que las tribulaciones vienen para su bien, entonces usted se volverá a Jesús. Podemos reclamar su promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Sabemos que su Espíritu vive dentro de nosotros y está dispuesto a darnos consuelo. Pídale al Señor Jesús que esté con usted y que le envuelva en sus brazos. Amigo, amiga, Él lo hará. Mientras más severo sea el problema o la tribulación, más consuelo Dios le dará. Dios no permitirá que usted atraviese por alguna situación si Él no le va a dar también el grado correspondiente de consolación. Él no quiere que usted se doblegue ante la presión o la caída. El Consolador ha venido a vivir en su interior y a sostenerlo. Es una maravillosa verdad para un hijo de Dios. Ahora Pablo dice en el versículo 8, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo no quiere que los cristianos ignoren lo que les sucedió a ellos. Habla de problemas. Él dice que tuvieron la sentencia de muerte en ellos mismos. ¿Qué quería decir con eso Pablo? Pablo estaba en una situación tan desesperante que pensó que no sobreviviría a ella. Creyó que moriría. Pero Pablo dice que Dios permitió que ellos experimenten eso para que fueran quebrantados en su autoconfianza y aprendieran a apoyarse en el Dios que resucita a los muertos. ¿No es esa la lección que usted y yo necesitamos aprender también? Somos tan rápidos para confiar en nosotros mismos. Somos expertos en eso. Dios trae tribulación para enseñarnos a confiar en Él. Qué maravilloso efecto puede tener en nuestras vidas si permitimos que Dios obre a su manera. No puedo sino pensar en ese ejemplo clásico del apóstol Pablo, sentado en la cárcel de Filipos. Ahí estaba azotado en carne viva, con cadenas en sus manos y sus pies, sentado en una apestosa celda de la prisión. ¿Pero qué estaba haciendo él a medianoche? Estaba orando a Dios, cantando himnos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pablo se rehusó a permitir que las circunstancias por las que atravesaba provocaran que él se desespere. En lugar de ello, él confió en Dios en medio de terribles circunstancias. Amigos, amigas, qué testimonio tan fantástico es este para el mundo, cuando ellos nos ven responder a los problemas de esta manera. Cuando el mundo nos ve en medio de nuestras pruebas y nos ve confiando en Dios y alabándole,
ellos se quedan absolutamente sorprendidos, admirados. Recuerde al carcelero de Filipos que estaba listo para tirarse sobre su espada cuando vio la prisión abierta. Cuando él encontró que Pablo todavía estaba en su celda cantando himnos, corrió a él y le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras decía: el Dios que tú tienes, el que hace que tú lo alabes aún cuando soportas pruebas, ese es el Dios que yo quiero. Ese es el Dios que yo quiero, porque es el Dios verdadero. Mi amigo cristiano, ¿qué le sucede hoy? ¿Está experimentando problemas, dificultades, tensiones financieras, enfermedades? Quizás su cónyuge le dejó. Tal vez su esposa, su esposo le ha sido infiel. ¿Puede confiar en que el Señor Jesús le consolará a través de esa prueba? Él quiere hacerlo. Él no quiere que usted pase por las pruebas como un huérfano. Permita que el Señor, lo envuelva entre sus brazos en este mismo instante. Él le ama tanto. Búsquelo ahora mismo. Nuestro tiempo ha terminado en la emisión de hoy. Continuaremos nuestro estudio sobre la segunda carta a los Corintios la próxima ocasión. Así que asegúrese de acompañarnos. Que el Señor le bendiga. Hasta entonces. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine. Escríbenos al correo electrónico lhd@hcjb.org.es. Este programa fue grabado y producido en los estudios de HCJB, región América Latina.